entrando todos al galope. Vamos a esperar un poquito que se estabilice esto, ¿sí? Van 44. Mientras estoy preparando un PowerPoint. PowerPoint con la Reading View. Ahí está. Hola, hola. Ah, la bici. No, hoy estoy cansado. Estuve haciendo ejercicio ya. A la noche más, la vuelvo a agarrar la bici. A mí me gustaba mucho la bici, andar en bicicleta. Lejos, me iba para el Tigre, me volvía, o me iba hasta Luján incluso, y volvía en el tren, con la bici en el tren. Este, Hace mucho que no hago viajes largos en bici. Ahora con la bici casera, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Sí, hay que tener hay que tener más tiempo. Aparte el tránsito está cada vez más enloquecido. En la provincia los colectiveros son terroríficos, se tiran encima sin asco. Así que bueno, pero el hecho es que ando, cada tanto ando en bici, cuando puedo ando. Pero no hago las escapadas largas que hacía hasta hace un tiempito. Bueno, ya somos 45 y hoy tenemos un tema de profundo, de profundo contenido nacional, inflación y desempleo. ¿Se ve, che? ¿Se ve el cuadrito ahí de inflación? ¿No se ve todavía? A ver si se está cargando. Y arriba dice, sí, arriba dice que ya está compartido, pero bueno, siempre hay este tema, ¿no? Apenas lo vea, alguien me avisa. Ahora sí, genial, bárbaro. Genial, ya está. Bueno, este, ya somos 46 acá rejuntados virtualmente. Este, Vieron que parece que se alivia económicamente a localidades que no hay, donde no hay antecedentes del coronavirus, pero que toda la, digamos, eh, que todo el área de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata seguirían, y el norte también, ¿no? El Gran Buenos Aires incluye el norte, este, seguirían con el régimen actual, salvo algunas actividades que se abren. Por ejemplo, el comercio minorista puede atender, pero por internet y llevando las mercaderías al cliente. Eso va a ser un despelote. Este, Aparte es interesante porque los supermercados no tienen la obligación de llevar la mercadería al cliente, pero qué sé yo, pero las tiendas del 11 sí. No sé. Pero bueno, lo que pasa es que hay un tironeo, ¿no? Entre la necesidad este,
y la ancianidad. Aunque los viejos que conozco no les gusta que los mantengan quietos en su casa. Tengo una tía política, viene a ser de 90 años, que protesta todos los días, que muy lúcida, muy inteligente, que protesta todos los días, que ella quiere salir, apenas se pueda quiere salir. Yo le digo, mirá, apenas la gente salga a la calle, la cosa va a ser peor que ahora, digamos, va a ser muy riesgoso para vos, ¿no? Entonces protesta que le doy malas noticias, pero bueno, es así. Hoy vi un artículo en MSN sobre una señora en Estados Unidos que falleció a los 102 años, creo, y bueno, había vivido la gripe española del año 18, y su hermana había fallecido en la epidemia de la gripe española en Estados Unidos. O sea que hay todavía gente que conoció la anterior pandemia. Pero claro, es un tiempo enorme que pasó, ¿no? En realidad no sé si la conoció, porque tiene 102 años, es justo, del 1918. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, jóvenes, llegamos a 50 participantes. Me parece que hay quórum, 51, perfecto. Entonces, vamos a empezar con esto. Bueno, vamos a empezar con inflación. La inflación, todos sabemos lo que es la inflación, ¿no? Que suben los precios. Pero en las definiciones académicas siempre hay alguna vuelta de tuerca para precisar las cosas, y el asunto se define en la mayoría de los libros de texto, seguramente liderados por Samuelson, que se dice que hay inflación no cuando de pronto, pum, suben los precios y hasta ahí, o sea, por algún motivo, como por ejemplo el cambio de la unidad monetaria, ¿no? Una variación de la unidad monetaria, de la denominación puramente nominal, ¿no? Podría ser, digo. No, eso no es un proceso inflacionario. La idea de inflación es cuando se trata de un proceso a lo largo del tiempo. Por eso dice la definición sencilla que está en los libros de texto, que inflación llamamos al crecimiento generalizado y continuo. Generalizado porque abarca todos o casi todos los rubros, o digamos, todas las mercaderías. Y continuo porque tiene que darse en un periodo de tiempo, a lo largo de todo un periodo de tiempo. No puede ser un saltito instantáneo. Bien. O sea que, en realidad, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de inflación en una moneda. O sea, la Argentina típicamente tiene muchos periodos donde hay inflación en pesos, pero como al mismo tiempo el gobierno está devaluando, de pronto hay deflación en dólares. ¿Me siguen? O sea, nosotros podemos estar con una inflación del 10%, pero si el gobierno devalúa un 20%, entonces, mirándolo en dólares, la cosa, hubo una deflación del 10% más o menos. En cambio nosotros, que vivimos en pesos, decimos qué inflación que hay. Pero los turistas norteamericanos dicen, mirá qué barata que está la Argentina. Mirá cómo se abarató todo. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué moneda? Digamos, estamos hablando de inflación sobre la base de precios nominados en cierta moneda. Ahí tenemos un cuadro de Estados Unidos que va del año 1913, no 2013, es más de 100 años de inflación en Estados Unidos. Bueno, tenemos procesos, acá esto hay que mirarlo, la línea roja es la de las tasas de inflación, y hay que leerla en el eje de la derecha, donde están los porcentajes.
Después lo otro es una línea, es el índice, ¿eh? Índices empalmados, porque se imaginan, a lo largo de más de 100 años hay muchos cambios de base del índice de precios y modificaciones de su metodología. Entonces esto es un empalme que se hizo, pero bueno, hay que esta línea viene a ser la evolución promedio, el nivel general, digamos, de evolución de los precios en los Estados Unidos. Y la línea que se lee del lado izquierdo. Y la línea roja es la variación porcentual que se lee del lado derecho. Acá no tengo una regla, pero a ojímetro más o menos el 100 está un poquito por debajo del 0%, lo podrían haber hecho coincidir, hubiera estado requete bien. Bueno, la cosa es que acá vemos algunos momentos de fuerte deflación, de deflaciones del orden del 10%, antes, digamos, hasta los años 30. En el año 21, más o menos, 22, hubo una fuerte deflación y también en 1930 y más o menos 2, sería 32, 33, que es con la gran crisis, la gran depresión de los años 30. Y luego salvo acá un poquito al final de los 30, o sea, todavía con la crisis, tenemos inflación, 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 inflación. Inflación. O sea, la inflación es una característica de la economía moderna. Ahí tenemos al representante número 1 de la economía moderna, que es Estados Unidos, y vemos cómo viene hace, digamos, 95 años, 80 años, depende, sí, 80 años más o menos, sí, a ojímetro, ¿no? 80 años. Viene con inflación, un poco más alta, o sea, en los años 40, seguramente por la guerra, llegaron a un 15% de inflación, antes habían tenido un poco más de 10, después, antes de Reagan, hubo dos picos inflacionarios, uno de más o menos 10 y otro de un poco menos de 15. Y luego con Reagan, las tasas de inflación caen y se mantienen bastante moderadas, con pocas oscilaciones, dentro de un rango inferior al 5% anual. Pero estos son datos anuales, obvio. Hay estabilidad económica en Estados Unidos relativamente acá. Para nosotros serían números mensuales. Si nosotros llegamos a tener, ¿cuánto era? 190 y algo por ciento en un mes, en junio del año 1989, en un solo mes. Bueno, eso es hiperinflación, obvio. Acá en Estados Unidos no hubo hiperinflación. Bien, sigamos. O sea que vivimos con inflación, ¿eh? O sea, la tónica, modernamente, después de los mediados del siglo XX, es cierto grado de inflación, que incluso es bienvenido por las autoridades. En general, un poco de inflación. ¿Por qué les parece que puede parecer bueno a las autoridades un poco de inflación? ¿Alguna opinión? Bueno, si hay un poco de inflación, quiere decir, a ver, fomenta la llegada de capital y la inflación. No, no. A ver, Tommy, porque supuestamente ¿qué? Bueno, a ver, porque supuestamente la economía avanza. No, no, no es tan así. No, los analistas económicos del resto del mundo no se chupan un dedo como los bebés, no, no. A ver, Ivo, a ver qué más dice Tommy, no sé cómo explicarlo. Ivo había dicho porque significa que hay demanda, pero sería bueno que haya demanda sin inflación también, ¿no?
Y Jessica dice, la inflación genera la fuga de capitales a lugares más seguros. Y a veces sí, si es muy alta, se van directamente al colchón disfrazado de verde. Hay dos motivos importantes por los cuales los gobiernos toleran un poco de inflación como algo bueno. Un poco, no 10% mensual, ni 5, ¿no? Ni 2 tampoco mensual. Bien, G. Muy bien. El acreedor, pero no todo acreedor. El acreedor que es financista, que trabaja con plata ajena. El banco, G, es el que está contento también porque hay un poco de inflación. El motivo es que los bancos estén contentos cuando hay un poco de inflación, no demasiado, es doble. Primero, porque si las cuotas de los créditos no son indexadas y los depósitos no son indexados, entonces el banco va a estar transfiriendo la inflación que beneficia al deudor, se la está transfiriendo al acreedor, al depositante, del cual usa el dinero para prestarlo sin ajuste por inflación, cuando hay inflación. Entonces, el banquero recupera más seguro esa plata, porque al prestatario le cuesta menos sacar algo de su sueldo para pagar la cuota. Eso es un motivo para el banco, y también es, digamos, también a las autoridades les parece bueno que haya un poco de inflación, por ese motivo y por otros. Termino con lo del banco. El banco vive, un segundo motivo que tiene el banco para que le convenga un poquito de inflación. El banco vive del spread, es decir, de la brecha entre la tasa que paga por depósitos, que es la tasa pasiva, y la tasa que cobra por préstamos, que es la tasa activa. Si hay un poco de inflación, el banquero puede, digamos, tener un margen un poco mayor entre la tasa que cobra y la tasa que paga. Y para el banquero en ese caso no hay problema inflacionario tampoco, porque el problema inflacionario se lo termina absorbiendo el depositante, como dije antes, y el banquero hace esa diferencia entre tasas todos los días. Entonces, unos le pagan, a otros les cobra. Unos le pagan, a otros les cobra. Entonces, el negocio con un poco de inflación se disimula mejor un spread más grande. Bueno, ese puede ser controlado por el Banco Central, o sea, mientras no haya un control de los spreads, ahí spread está en la parte de dinero, Pedro, es la diferencia entre la tasa que el banco cobra por los préstamos que da y la tasa que se llama pasiva por los depósitos que tiene el banco que pagarles interés. Micaela dice, ¿puede explicarlo primero de vuelta? ¿Qué sería lo primero? Lo de depósitos y créditos. Sí, que el que toma un préstamo, si hay un poco de inflación, lo devuelve más fácil. En la medida que sus sueldos o sus ingresos se acomoden a la inflación, ¿no? Si al pobre tipo no le van a aumentar el sueldo y los precios suben, bueno, va a quedar estrangular, indudablemente va a llegar un momento que no va a poder pagar. Pero si se supone que los precios suben a la par que los salarios, entonces facilita la devolución del préstamo. Y lo segundo que yo decía, Micaela, es esto que dice Pedro, que el spread, cuando hay un poco de inflación, se puede inflar también un poquito más, y eso es lo que se queda el banco. Es un margen, le engorda el margen de intermediación. Porque es un comercio, ¿no? La actividad bancaria es un comercio. Toma prestado dinero y lo presta a su vez. Bien, entonces,
que es para el Estado, entonces, ¿por qué es importante que haya un poco de inflación? Primero, porque es cierto que se devuelven los préstamos con menos incobrables. Entonces, el sector financiero está más tranquilo, y el Estado también, el Banco Central también. Pero por otro lado, fíjense que si hay un poco de inflación y los precios suben, va a aumentar eso que vimos hace 2 o 3 clases, la demanda de dinero. O sea, la gente para comprar las cosas va a necesitar más billetes que antes, más unidades monetarias que antes. Entonces, el Banco Central puede, y aparte los sueldos van a tener que aumentar en algún momento también, y las empresas van a necesitar más plata que antes para pagarle a los empleados, para pagarle a los proveedores. Entonces, esa tendencia inflacionaria hace que la gente necesite más billetes y monedas. Y ahí está el Banco Central de un país con estado deficitario, esperando su oportunidad para gentilmente emitir dinero y prestárselo al gobierno, y simultáneamente que ese dinero sea absorbido por la demanda. En la medida que no emita más rápido a una tasa mayor que la de la inflación, no debería ser de por sí inflacionario. Sí sería un factor de convalidación de la inflación. Pero al mismo tiempo, no hacerlo durante mucho tiempo conduciría a una crisis. Porque las tasas de interés irían a las nubes. Vieron que en el mercado de dinero tenemos la oferta y la demanda. Tenemos la oferta vertical y la demanda con pendiente negativa. O sea, mirándolo desde ustedes, sería así. Y la oferta vertical. Entonces, cuando hay inflación, la demanda de dinero, en principio, como está definida a precios constantes, se queda igual. Pero en realidad nominalmente va aumentando. Y la oferta monetaria, si el Banco Central no hace algo, como la oferta monetaria también está considerada a precios constantes, o sea, corregida por inflación, si el Banco Central no aumenta la cantidad de dinero, entonces la oferta monetaria se va a ir desplazando hacia el eje de coordenadas. Y como la demanda tiene pendiente negativa, a medida que se va corriendo la oferta hacia el eje de coordenadas, va aumentando la tasa de interés de equilibrio del mercado. Lo ven al revés. Yo me veo fenómeno ahí en el espejo, en la pantallita chiquita que está ahí. Bueno, I'm sorry, pero fíjense en el libro y van a ver la forma. Y bueno, que van a ver que si hay inflación, pero no se acompaña con un aumento de M nominal, de la cantidad de billetes y monedas nominalmente, entonces, como la oferta agregada está expresada, corregida por inflación, se va a ir contrayendo, acercando al eje de coordenadas. Bueno, ok. Y eso entonces facilita el financiamiento, la monetaria, lo que los economistas llamamos monetización del déficit. Suena bien, ¿no? Es elegante. La monetización del déficit del gobierno, que es el financiamiento, la creación de dinero por el Banco Central para prestarle plata al gobierno y que pague sus cuentas. Bueno, bien, podemos continuar. Ven que tampoco la inflación es algo muy inocente desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? O sea, que haya un poco de inflación va de la mano, va bien de la manito con un déficit fiscal crónico, como el que ya hemos visto de los muchachos del norte, ¿no? Y en Argentina. Entonces, si tiene esas virtudes para los políticos, ¿por qué hablamos de efectos negativos? Porque
lejos de entusiasmar a los inversores, los desalienta. Imagínense que ustedes heredan una propiedad y dicen, yo quiero pasarla a dólares, quiero tener la plata líquida para hacer inversiones, para poner un negocio, para lo que sea. ¿Sí? Y cuando están por poner en venta la propiedad, resulta que ven que la inflación está aumentando. Y ustedes tenían una idea para poner en venta la propiedad, tenían una idea de qué negocio montar, pero empiezan a subir los precios y se dan cuenta que los precios de los productos de la cosa que ustedes querían vender, los precios en el supermercado suben más lento que los precios de costo o de los costos de producción de esas cosas, las materias primas o lo que sea. ¿Eso qué significa? Que ustedes en el plan de negocio que tenían se les va achicando el margen de ganancia. La TIR, o sea, la rentabilidad se va disminuyendo si les pasa eso. Y de golpe pasa que se acelera el precio del producto y ustedes dicen, uy, bueno, entonces era negocio, pero después lo alcanza y lo vuelve a pasar el precio de los insumos. Es un caos. No se puede hacer un cálculo económico, un plan de negocios, no se puede cuando la inflación es alta y cuando es inestable. O sea, por momento, algunos meses hay mucha más inflación que otros, con grandes desniveles. Es muy difícil preparar una buena inversión. Por eso, en los países que son muy inflacionarios, la única forma de decidirse a invertir es con un paquete armado de común acuerdo con las autoridades, ¿no? Uno tiene un proyecto y en vez de hacer un estudio de mercado va a hablar con algún funcionario importante, ¿no? Para conversar las condiciones que se haría la inversión, ¿entienden? Y van a hablar con los sindicatos, tienen que hablar con toda la estructura institucional de una manera formal, pero también seguramente informal, ¿no? Porque las cosas a veces funcionan así. Bueno, entonces hay un desaliento a la inversión productiva cuando hay inflación, salvo para los proyectos que están bien sólidos, porque van a tener la cobertura del poder de turno, ¿no? Sí, no, si hago un guiño no se me nota con el anteojo. Bueno, ¿qué más? Distorsiona la distribución del ingreso. Obvio, ¿no? Siempre el llanto, ¿de dónde viene? De los asalariados. O de los cuenta propia que no pueden aumentar sus precios por los precios de sus productos o de sus servicios, porque no se los pagan. Peor aún, si venden algo, tienen que después perder mucho tiempo para cobrarlo, porque como hay inflación, a las empresas les conviene demorar los pagos y mientras tanto usar la plata, ponerla en el banco para que les dé interés, la plata del otro, ¿no? Del proveedor que tenían que haberle pagado en la semana y le terminan pagando al mes. Bueno, se presta para distorsiones enormes, caóticas, miserables realmente, de la distribución del ingreso y de los recursos. Ojo, cuando uno piensa en los recursos, es decir, en el stock de riqueza, ante una andanada inflacionaria, generalmente vinculado con una andanada cambiaria, obviamente el que tenía su plata a plazo fijo perdió, como en la guerra, en pesos, plazo fijo en pesos, y el que tenía su plata fuera del sistema y dolarizada ganó un montón, porque cuando termina la corrida, ¿no? El gobierno subió el dólar, logró subir el dólar más rápido que los precios para que la economía sea más competitiva, qué sé yo, y bueno, ganó el que le quitó recursos al país, a la economía del país. Porque si el dinero hubiera estado todo colocado en el banco, alguien hubiera podido sacar un crédito que no pudo.
Entonces, la inflación tiene ese otro efecto, ¿no? Es distorsionador de la actividad económica en un grado superlativamente injusto. O sea, cuando hay inflación es ganancia de pescadores, no de trabajadores ni de empresarios serios, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si les conté, que en el año 85 yo había hecho el censo económico del INDEC. Había que ir a las empresas con un formulario para completar con los datos de la actividad del año, o sea, datos que salen del balance, ¿no? Y de alguna información de personal, y un instructivo bastante gordo. Y charlando con el que en ese momento era el gerente de una papelera, me di cuenta que él también era economista. Entonces, qué raro que sos economista, le digo, y estás de gerente general de una papelera. Y me dice, porque hoy el negocio es financiero. Necesitan una persona que le sepa manejar la caja. La ganancia que sale del margen de costo, de las ventas al costo de mercaderías vendidas es irrelevante para la empresa. Lo que le importa es el manejo de la plata en la cueva. Como estos que venden dólares en Florida, están en una oficinita perdida por ahí, bueno, lo mismo, lo mismo había en el año 80 y pico, ¿no? Y en el 89 también, y bueno, sigue habiendo cueva. O sea, el manejo financiero de ese dinero, ¿no? Pasarse a dólares o ponerlo a interés en negro, que no paga impuestos, entonces se genera todo un circuito perverso desde donde se mire. Y fundamentalmente le enseña a la gente que si hay mucha inflación puede vivir sin trabajar. Me acuerdo que un economista de origen radical que fue presidente del Banco Central con Menem y después fue ahora, creo que estuvo el presidente del Banco Nación un tiempo con Macri, González Fraga, un señor muy instruido que en su momento era siempre fue consultor, digamos, algo cuando estuvo en la función pública, decía, no puede ser que, esto lo decía para el año 89 creo, él creo que estuvo en el 90 en el Banco Central con Herman González, de ministro de Economía, decía, no puede ser que una persona con $200.000 pueda vivir sin trabajar. Uno tiene $200.000, los pone en el banco a trabajar y en ese momento había tasas de interés espeluznantes. Los puede poner en Estados Unidos a trabajar al 5%, al 7%, no sé, en esa época. Y lo que le rinde ese puchito en la Argentina le permite vivir sin trabajar. Bueno, ¿se dan cuenta? O sea, es un problema. Y por supuesto, en épocas de alta inflación, los sueldos se van al bombo y las jubilaciones se evaporan en el aire. Entonces tenemos estos dos aspectos negativos de la inflación que encierran otros tantos que son vinculados, por eso no se enumeran por separado, pero que los argentinos lo conocemos muy bien, los que vivimos ya muchas inflaciones y algunas hiperinflaciones. Bien, hay una teoría sobre la inflación. Entonces, que no hay acuerdo entre los economistas. Ustedes ya saben que los economistas discrepamos en casi todo, con todos. Entonces, a ver qué dice G. Yo he escuchado una historia de un personaje famoso en China. Pregunta si le conviene comprar el departamento o alquilar el departamento si tiene suficiente dinero. Y la conclusión fue, es mejor alquilar el mismo departamento. Bueno, eso es en China y es en Argentina. Depende del momento, ¿no? O sea, lo que dice G, dejar el resto en las finanzas. Claro, trabajar con ese dinero, sí. Bueno, eso depende, eso va cambiando. En la Argentina cambia mucho.
En países con baja inflación, eso puede ser un negocio importante, pero siempre teniendo presente que si el mercado de propiedades inmuebles, ¿no? Lo que los yanquis llaman el real estate, y acá ya empezó a llamar así también, por supuesto. Las inmobiliarias ahora no se dedican a la compra-venta de propiedades, sino al real estate. Bueno, vos tenés que conocer si los departamentos, o la propiedad que sea, que querés comprar, o donde querés estar, está cara, históricamente está cara, o históricamente está barata. Y tenés que pensar si va a seguir subiendo o si va a seguir bajando. Bien. Entonces, si vos pensás que el valor de la propiedad está bajo y no va a bajar demasiado más, bueno, quizás te conviene comprar la propiedad y vivir ahí tranquilo, sin pagar alquiler, hasta que la puedas vender mucho más cara al cabo de 10 años o 5 años. Son negocios así, no puedes comprar hoy y vender mañana, porque te sacan el hígado y el riñón entre los escribanos y el gobierno. ¿Entendés? Pero, y si vos ves que la propiedad está cara y los alquileres, bueno, haces la cuenta con los alquileres y decís, no, ahora no me conviene comprar, voy a esperar, hago la cuenta, a ver si espero un año a que baje la propiedad, cuánto estoy pagando de alquiler, qué porcentaje representaría de un precio más normal de la propiedad y veo si me conviene o no. Tenés que hacer bien las cuentas y ver a cuánto están las tasas de interés para ver si manejas ese dinero financieramente y te rinde. Ahora, si estás con cepo cambiario, tenés la plata en pesos y solo podés ponerla en plazo fijo en pesos, a una tasa del 19%, como daban hasta la semana pasada, que eso lo cambia el Banco Central, ahora lo cambió, pero les hizo subir la tasa a los bancos. Pero si lo pones al 19% con una inflación esperada del 40 y pico anual, entonces hay gente desesperada que no le alcanza para comprar un departamento, pero por lo menos se cambia el auto para estar contento, para disfrutar un poco ese dinero antes de ponerlo a plazo fijo. ¿Entendés? Bien. Tommy, bueno, terminamos con lo de G que dice, o sea, depende de la tasa de interés. Depende de la tasa de interés, depende del valor del alquiler, porque los alquileres varían. Actualmente los alquileres están en porcentaje de la propiedad, del valor de la propiedad, están baratísimos. Y eso mucho antes ya de hace años están baratos. Muy baratos en relación con el valor de la propiedad, que había subido mucho. Pero están caros en relación con el salario. ¿Y por qué? Porque la propiedad está muy cara respecto del salario también. Entonces a la gente se les hace, al asalariado, que puede ahorrar un poquito de su salario cada vez como para pagar una cuota, se le hace interminable. O sea, tiene que pagar un alquiler que le resulta caro, porque pagar una cuota de crédito no llega, es casi lo mismo que el alquiler, y no, porque los precios están muy altos, o tiene que irse a vivir lejos de los centros urbanos importantes, ¿no? Y viajar después un montón, porque el tipo ya está laburando acá. O sea que depende de varias cosas. En realidad el valor de la propiedad depende de la tasa de interés. Y en verdad los alquileres tienen determinantes que van del salario a la situación de los negocios, sea para alquilar de vivienda, depende más del salario, o si son locales de uso industrial o comercial, depende de cómo esté yendo el país, los negocios. Volvemos a lo que decía Tommy. Profe, no quiero interrumpir nada, pero está pasando algo histórico. El petróleo cayó a $1 Tommy. No. No. ¿Qué quisiste poner? $19. Estuvo a $19. Tommy, no, querido, no, es imposible. Estoy por hacer eso inmediatamente. Tiene que ser un error
Tiene que ser un error de los muchachos que manejan la página de internet donde lo viste. That's impossible. A ver. Vamos a poner Yahoo Finanzas. En Yahoo dice que el petróleo está a 20, el Brent está a 25,44, Tommy. Y a ver si está el WTI. El WTI está a 28. Está más caro el WTI que el Brent. No, te habrás confundido. Pero de todas maneras a 19 no sé qué va a ser YPF. A 19 dólares el barril, o a 20 o a 23. Y la inversión de vaca muerta, pobrecita. Si esto no cambia rápido. El tema fue, al mismo tiempo, digamos, se disparó con la pelea de los sauditas con los rusos, y de paso lo mataban a Estados Unidos para que no jorobe con el shale oil, con el petróleo extraído de recuperación secundaria de los esquistos. Y por otro lado, tenemos bueno, un petróleo, y por otro lado la recesión mundial, ¿no? La crisis, el parate mundial de las economías, y entonces cayó mucho la demanda de petróleo. A 20 dólares el barril, los sauditas pueden seguir produciendo, los rusos pueden seguir produciendo, pero estaba leyendo esta mañana que se están cerrando, o sea, se están desactivando perforaciones nuevas a razón de 60 por día en Estados Unidos. Hacer el pozo para sacar petróleo. Se están deteniendo trabajos en eso a razón de 60 pozos por día. Con lo cual, o desactivando también. La verdad que ahora no me acuerdo, porque lo leí, me desperté muy temprano, y por ahí es que se estaban desactivando y no que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la producción de petróleo va a caer como un piano. O sea, van a quedar los pozos que rindan a 20 dólares el barril. O 25, y la empresa tendrá que perder plata por 5 dólares por barril. No sé. A ver si pasamos a fuentes más ecológicas, pero las fuentes más ecológicas son más caras, Ivo. Imposible, con un barril tan barato, imposible. Lo fundieron a los del el combustible a base de maíz y de todas esas cosas agrícolas. Lo mataron. Es más caro. Si vive con subsidio. No, hasta si el petróleo no sube, sí, es verdad, dice Celín, que el petróleo sigue en caída libre y se ubica por debajo de 0 dólares el barril. ¿Cómo es que salió esto en Yahoo Finance? A ver, capaz que el viernes pasado. No, yo lo tengo a 24 dólares el WTI ahora. 24 el WTI. Ay, se me fue. Y el Brent no lo veo. Era este que dice crude oil 24. Tenés razón.
Cayó $24 el barril. Ahora se ve que recién había mirado la pantalla que había quedado de arrastre. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser esto? No tiene sentido económico. Hay un cuento, ¿no? Que como es medio discriminador de alguna región de Europa, no voy a decirlo todo completo, pero digamos, va un señor muy ignorante al zoológico con otro y la primera vez que entraba a un zoológico. Entonces cuando ve la jirafa, dice, pero pues ¿qué es esto? Ese animal no existe, dice. Como decía yo, no podía ser que baje tanto. Hay que poner la televisión, chicos. Ay, qué bárbaro. ¿Y dónde está el otro? Bueno, tomen en cuenta lo siguiente. Una importante aclaración para no creer en las brujas. El precio que ustedes ven en las pantallas, el precio del petróleo que ven en las pantallas, es el precio del mercado futuro del petróleo. O sea, y creo que hoy vencía, sí, hoy vencía el vencimiento el futuro a mayo. ¿Por qué vence tan pronto? No sé. Pero yo estaba leyendo hoy el tema del petróleo y no me fijé en los valores tampoco, ¿no? Pero ahí lo que está pasando, me parece a mí, es que los informes bursátiles estarían siguiendo el precio de el futuro de barril de petróleo con vencimiento en mayo, ¿no? Y aparentemente hoy cesaba de cotizar. Averigüemos esto, ¿eh? Y en todo caso, después lo vemos, lo charlamos, vamos a investigar. Pero no puede ser que llegue a 1 centavo el barril, no puede ser que llegue a 0 pesos, $0 el barril. Tiene que ser un problema de la información, ¿eh? Y de los futuros. Hoy, si hoy vencía el futuro, entonces ya no vale nada, digamos, ya cerró como estaba, ¿eh? Se cancelaron las posiciones, y se acabó la historia. Tienen que reponer otro digamos, que es el de julio, un cierre, tienen que reponerlo, por ejemplo, por el precio del futuro, la cotización del futuro, con cierre en julio. ¿Mm? Y quizás esto lo hacen así a propósito, no por un error de la gente que maneja la pantalla de Internet, sino para avivar al público de que hay una interrupción en la serie que se venía llevando. ¿Mm? Bueno, ahora no tengo tiempo de investigarlo más. Pero, pero no, sí, andaba en 20, creo. 19 andaba el viernes. No, un precio de $0,01 el barril es absurdo. No paga el transporte, ¿se dan cuenta? No paga nada. No, that's impossible. Ese animal no existe. Bueno, algo más, no entiendo cómo puede estar en negativo. Por eso te digo, porque eh, se cerró la posición de todos los futuros de una serie, ¿entendés? De un cierto fecha de vencimiento. Bueno, y en Infobae que decía, ¿qué dice? Clarín. Ah, Clarín lo puso como título. Debajo para mí que la pifiaron. Bueno, hay que investigar, jóvenes. ¿Mm? Qué cosa. Bueno, gracias Tommy y gracias Selim por pasarme el link ese. ¿Eh? Vamos a tenerlo en cuenta. Oh, oh.
Ajá. Volví. No, sharing. No, pero veremos. Vamos a ver. A ver, yo lo estoy cargando acá. Dice el petróleo sigue en caída libre y se ubica por debajo de $0 el barril, es el precio más bajo de la historia, bla, bla, bla. Fechado a las 14:20, chicos. Para mí, no cabe. No va. Nosotros del futuro para mayo, ¿ven? El precio del crudo marcado por los contratos de futuro para mayo llegó a situarse en 7,75, lo que equivale a una caída de casi el 58% en una jornada. 7,75, chicos. Cerró, es el tema de que yo les conté recién. Estoy leyendo el link de Clarín que me pasó ese link. ¿Entienden? A ver, en torno a 20. Precio del petróleo en Europa. No, es lo que yo les dije. Es tal cual lo que yo les dije. Jóvenes, es tal cual lo que les dije. Es un tema de que el futuro, imagínense, el futuro que es una apuesta que hace alguien, que hacen dos partes, uno como vendedor y el otro como comprador, es una apuesta al precio que va a tener el petróleo en determinado momento. Si el futuro de mayo se cancela hoy, al precio, ¿no? Al precio que está hoy, ese futuro que se lanzó, pónganle con un valor nominal de barril de petróleo, pónganle a 40, realmente no vale nada. ¿Entienden? O sea, es perdió todo su valor. Y al dejar de cotizar, directamente desaparece, no tiene más valor de mercado. Ya se cerraron las posiciones, se cancelaron. El lanzador, que lo lanzó a 40, se llenó de plata. Y el tomador perdió un montón de plata. Entonces, a último momento, un montón de gente está tratando de liquidar el futuro. Y lo liquida hasta porque si no lo liquida, tiene que pagar. ¿Entienden? O sea, tiene que pagar un barril de petróleo a 40 y restarle, ¿cómo se llama? 24 o 19. ¿Se entiende? Es un fenómeno financiero. Y es lógico que haya bajado mucho, porque lo que bajó es la apuesta, no el barril propiamente. El barril ya había bajado, el problema es que bajó mucho el barril, llegó a 19, a 20. Y todas esas apuestas, esos futuros, estaban hechos en otro momento, donde no se tenía noción de que los árabes iban a pelear con los rusos, y que iba a venir el coronavirus y tirar todo el mundo abajo económicamente. ¿Entienden? Así que no es así. Nadie les va a vender la nafta a 10 centavos de peso ni de dólar. Bueno, de dólar sí. Pues no, tampoco, no, tampoco. Quizás en Venezuela, no sé. Bien, bueno, jóvenes, cerrado el caso. En lo que a mí respecta, la cuestión está saldada. Si quieren lo discutimos por mail, pero para mí ya está saldado ahí. Estoy tranquilo que no inventé nada. Bueno, causas de tipos de inflación. Cuando uno habla de un tipo de inflación, habla de las causas. Está suponiendo que lo causó. El otro día, no sé si mencioné que cuando estaba, por ejemplo, Cristina, en el presidente,
la oposición decía, la culpa la tiene el gobierno que emite mucha plata, la culpa de la inflación. Y el gobierno, el ministro de Economía, decía, Kichilov, creo que estaba ya en ese momento, decía, no, la culpa la tienen los empresarios porque son los que suben los precios. Bueno, que suben los precios es algo, los empresarios, obvio. Pero que el gobierno estaba emitiendo mucha plata y con esa plata se gastaba, digamos, la demanda podía ser mayor que la oferta, también era cierto, más en un momento de estancamiento de la actividad económica. ¿Sí? Entonces, no es fácil establecer cuál es la causa de la inflación. No es fácil. O sea, si no, no habría habido discusión. Si, no habría sido la oposición diciendo una cosa distinta que la que decía el gobierno. Entonces, estos temas son para, digamos, trabajarlos con cuidado. Una inflación de demanda se caracteriza porque la demanda agregada está subiendo más rápido que la oferta agregada. Más rápido que la capacidad de producción. Entonces, claro, oferta, demanda, suben los precios. Si la demanda es más fuerte que la oferta, suben los precios. O sea que la inflación de demanda es la inflación de una época de bonanza, ¿no? Más o menos. En la mayor parte de los casos sería una situación de bonanza económica, de que las cosas van bien, que la gente está gastando, que sale, va al restaurante, va al cine, invita a una copa, invita a almorzar a los amigos, de afuera, ¿no? Al restaurante. En cambio, la inflación de costos supone una situación recesiva. Tengo que cambiar de anteojo porque por algo me molestaba, ahora veo mejor. La inflación de costos se da en un contexto especial, ¿no? De estancamiento, un crecimiento estancado, una recesión, con un nivel bastante elevado de desempleo, y supone, para este enfoque, que no es compartido por todos los economistas, solo el primero es compartido por todos los economistas, el segundo enfoque supone la existencia de mercados oligopólicos. El mercado oligopólico, ustedes ya lo habrán visto, son pocas empresas y muchos consumidores. Y esas pocas empresas se pueden poner de acuerdo, ¿no? En qué van a hacer con los precios. Entonces, y al mismo tiempo, esas pocas empresas tienen poder de mercado. O sea, son capaces de elegir para ganar, si pueden, si esto es lo que les conviene, pueden vender menos subiendo los precios y ganar más. Si es que esto es así, probablemente sea así en muchos casos. Entonces, como estas empresas pueden manipular la demanda, digamos, el volumen del mercado, hacen las cuentas, estudian un poco de marketing y dicen, che, ¿qué pasaría si subimos un poco los precios? ¿Cae mucho la venta? Hacen un estudio. Y la venta caería si subiese el precio, ¿cuánto? Y si podemos subir un 20% en varias etapas. ¿Y cuánto caería la venta? Entonces se meten en la compu, hacen algunos supuestos, algunas cuentas y dicen, mira, la venta caería un 10%. Hecho, aumentamos un 20% la semana que viene. ¿Entienden? Porque van a ganar más por el aumento de precio que por y no se nos neutraliza la caída de la venta. Pero Tommy, no tenías razón. Estaba el futuro, no el barril. El precio, el precio del barril hoy sigue siendo de cerca de $20. Los barriles reales se venden cerca de $20. Solo los futuros cayeron. Bueno, enough. Enough is enough. ¿Ok?
Bueno, entonces, inflación de costos se caracteriza, eh, la inflación de costos se caracteriza por estos tres elementos. Que nadie vaya a poner en un examen que inflación de costos es porque suben los costos. No, por Dios, no responder eso. Bien. Porque la inflación de demanda también suben los costos. ¿Qué se creen? ¿Que los precios que son solamente de lo que compra uno? No, los precios son también los de los insumos. Cuando hay inflación, sube todo. Tanto la inflación de demanda como la inflación de costos. Hay variantes en la inflación de costos, como por ejemplo lo que se llama inflación importada, que es cuando sube el petróleo. Ahora debería haber deflación importada. ¿Bajará el precio de la nafta? ¿Cuál será el componente de crudo, de petróleo crudo, como se lo llama? ¿Cuál será el impacto en los costos del surtidor con un petróleo crudo a mitad de precio? Y a menos de mitad de precio. ¿Cuánto impactará en el precio de la nafta? Impactará un 20% por ahí. O sea que la nafta tendría que bajar un 10%. Tendría que irse de 50 y pico a 45, más o menos, ¿no? No, de 50 y pico a 50 o un poco menos, a menos de 50. Seguro que no va a pasar. Estoy inventando. Yo no sé cuál es el impacto, el peso en los costos del petróleo crudo. Habría que ver el balance de una empresa de una destilería, ¿no?, que tenga que comprar el petróleo. Bien. Nos queda un caso que es el de la inflación inercial. Pero antes de eso les comento. Hay una, inflación de costos es un enfoque estructuralista keynesiano. Aunque también hay otro enfoque de inflación que es el estructuralista. Es un enfoque keynesiano la inflación de costos. La inflación de costos no la desconocen, dicen que no hay una inflación de costos. Algunas corrientes de pensamiento económico porque dicen, no, lo que pasa es que cuando hay crisis el gobierno emite para impedir que la crisis se profundice. Y eso hace que la demanda termine siendo superior a la oferta aún en la crisis. Bueno, son enfoques. Bien. El tercer caso es el de inflación inercial. La inflación inercial es la que tiene que ver con las expectativas de los agentes, de los participantes en el mercado. Y obviamente las expectativas se forman a partir de la experiencia. Si la experiencia es que cada mes hay un 2% de inflación, o un 3% de inflación, o un 4% de inflación, cuando vaya el mayorista a reponer mercadería, le voy a decir, ¿tiene tal cosa? No, pero la tienen en la lista de precios, estaba al mismo precio. Sí, bueno, pero no entregan. Ah, no entregan, qué interesante. Si no entregan, entonces, quiere decir que la Argentina, ¿no? Es muy probable que vaya a aumentar. Que cuando venga aumentado. Agarro el teléfono y le digo, Pepe, subite tal cosa al un 5% por las dudas, que acá no hay mercadería ya hace rato. ¿Entienden? Eso es inflación por expectativas. Como yo sé que la inflación está, entonces no espero a que aumente el precio y yo me descapitalicé porque me vendí todo a precio anterior y no gané nada. Cuando voy a reponer, perdí plata, ¿no? Entonces me cubro. Aumento y listo. Y que no le gusta pagarlo, que no lo lleve. Yo guardo el stock. Bueno. Ah, miren, perdón, me quedó plantado desde que me fijé perdón, chicos, desde que me fijé en el Clarín, en el link de ese link del Clarín, me quedé nada más que con dos. No entiendo cómo, perdón, ahora leo todos los mensajes.
Dice, no entiendo, dice Francisco, no entiendo cómo puede estar en negativo. Es el índice de nada profe, lo del negativo ya lo hablamos. Hay más páginas igual que dicen eso también. Claro, porque si leen despacito el artículo del Clarín, se van a dar cuenta que primero dice que el futuro a mayo se volvió y se hizo centavos. Pero después habla del precio del barril. ¿Entienden? Habla de $25, $24, no me acuerdo. Fíjense, lean despacio las cosas. La generación de ustedes está acostumbrada a la información toda junta, relámpago, sencilla y clara, pero hay que leer despacito porque es un chiste que se han mandado. La manera de presentar el artículo fue chistosa, fue para que la gente, lo lea. El periodista quiere que se le lean las cosas. Sí, hay exceso de oferta, por eso estaba el precio que está, 20 y pico. Por eso llegó a 19 el WTI el viernes. A ver qué dice acá Pedro. Pero si son oligopolios, la gente no tendría mucha opción. No, claro, se ponen de acuerdo y San se acabó. Y Tommy dice, ¿qué pasó? ¿Dije algo nuevo? Perdón, Tommy, es que yo escuchaba el ruido que hace el chat, que aparece un chat nuevo, y leí tu chat recién ahí que decía, jajaja, me tomaban por loco. Sigamos. Dice Emi, perdón, Tommy. Dice Emi, en Argentina está la inflación por expectativas, ¿no? Tenemos todas las inflaciones que quieras. Todas, muchacha. Hoy por hoy tenemos un lindo estancamiento económico y sin embargo siguió habiendo inflación. Yo no sé cómo va a dar el INDEC este mes y el mes que viene. Para mí, con el parate que hay, es muy difícil que haya inflación. ¿Entienden? Aparte va a haber falta de productos. O sea, como ciertas cosas no se pueden comprar, los precios que va a haber de esas cosas son los del relevamiento de la primera semana del mes. O sea que me imagino que va a dar poca inflación. ¿Capisce? Pero que hay inflación todavía, hay inflación, debería desaparecer con esta situación. En Estados Unidos, una de las cosas que les mandé la otra vez era un gráfico de los precios de la energía en Estados Unidos y el promedio del índice de precios y el precio de qué más era, no me acuerdo. Bueno, y mostraba que los precios de la energía estaban en negativo y que la tasa de inflación ya había bajado allá. Producto de la situación esta del petróleo y para colmo el contexto del aislamiento. A ver, hay más cosas acá que no había leído. La inflación de costos y cuando está la economía como la tenemos desde el 2009 estamos así. Así que sí, tenemos inflaciones de costos y seguramente componentes inerciales, no te quepa la menor duda, porque tenemos inflaciones altísimas que anduvieron en el 40, 50%. Con inflaciones así vos no te podés descuidar, no puedes sentarte a esperar que te venga el corredor a traer el nuevo precio. Tenés que estar con las antenas muy paradas, si no te devora la inflación. Y la gente se lleva la mercadería barata y tu competidor por ahí ya la aumentó. Tú te pones contento porque vendiste el doble que otros días y lo que pasa es que ya subió la mercadería y vos no lo sabías. Bueno, ya está, dice, ya lo dijiste, gracias. Sería una especulación. El fundamento es, claro, especulación, la definición de especulación es imaginar el futuro. Cualquier empresario tiene que especular acerca de cuando va a invertir en cómo le va a ir. Después puede ser que se equivoque o acierte, ¿no? Pero sí, es expectativa. La expectativa es pura especulación. Entonces, no, todas juntas no, porque, Ivo, porque acordate que la inflación de costos es con recesión y la inflación de demanda es con un aumento de la demanda agregada, mayor que la oferta. Atente. Bueno, también podría pasar que se contraiga la oferta más rápido que lo que cae la demanda. En ese caso estaríamos en una situación de inflación de costos. El que dice G. Entonces ahora está con una deflación de costos
en el mercado del petróleo. Cuando hablamos de inflación no hablamos de un bien, hablamos de todos los bienes o de casi todos. Eso es inflación. Por supuesto que podés, si querés, usar el término inflación para lo que quieras, para un solo producto, etcétera. Pero no hay no va a haber deflación hasta que la mayor parte, hasta que los índices den variación porcentual negativa. Y agrega G. Y la diferencia entre inflación de demanda e inercial, que ambos de mayor demanda y menor oferta. Y si después... ok. No lo había leído tampoco. Ahora no sé qué le pasó al chat mío que no se mueve cuando habla alguien, cuando chatea a alguien. Se queda quieto ahí, yo no escucho el ruido nada más. Que es un ruido similar al que hace la gente cuando entra o sale del sistema. A ver qué dice. Dice ok, G. Bueno. Y la inercial se puede dar en cualquier caso. Se puede dar con la de demanda o con la de costos. Tommy, la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía, por eso no entiendo cómo puede existir una inflación de costos. La inflación de costos existe porque se contrae la oferta, Tommy, se contrae la oferta. Esto así no lo dije, pero sí dije que las empresas estaban dispuestas a vender más caro, aunque cayera la cantidad vendida, pero en valor habría aumentado. ¿Ok? O sea que tendríamos, cuando se retrocede la oferta, ¿qué pasa? Queda la demanda por encima de la oferta. O sea, hay un exceso de demanda. Entonces hay inflación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a chache? Bien. Un caso de inflación de costos es la inflación importada. Estaba diciendo esto yo cuando salió el tema del petróleo, me parece. Por ejemplo, sube el precio del petróleo. Entonces tenemos inflación si no somos productores de petróleo, y aunque lo seamos, las petroleras locales van a tratar de vender al precio que se cotiza en el mercado mundial. Si no, lo van a exportar y chao. No lo querés más caro, se lo vendo a otro, andá y comprarlo afuera. O sea, conviene comprarlo acá, aunque esté más caro, reflejando el precio exterior, ¿no? Países como Japón, que tienen poco petróleo, o casi nada, cuando sube el petróleo lo matan a Japón. Y ahora que bajó tanto, Japón va a tener costos más bajos para la misma producción. Es interesante. Bueno, claro, las empresas están jorobadas. Las empresas de la órbita del petróleo tienen un problema padre, ¿no? O sea, tienen que cerrar un montón de no sé si pozos, como les dije antes, cerraban pozos o cerrar yacimientos enteros. Y eso es pérdida de puestos de trabajo, que generalmente son puestos de trabajo de calidad, muy bien pagos, ¿no? Tanto para el obrero que está ahí con los guantes, como para el ingeniero que está laburando en la oficina, o también ahí dando vuelta con el casco. Para los geólogos, ¿quién va a querer hacer prospectiva? ¿Quién va a querer hacer estudios geológicos para ver si hay petróleo cuando el petróleo está a 19? No es negocio. Bueno, y no les digo ni les cuento las provincias que dependen del petróleo. O sea, con la caída de la producción y del precio, van a estar en la lona. Bien. Acá en Argentina, en algún diálogo que estuve entre economistas, hay muchas formas, digamos,
hay presión de las empresas para recibir subsidios, ¿no? De las empresas petroleras por este tema, ¿no? El doble problema de la caída del consumo por el coronavirus y de la caída del precio por el coronavirus y por los conflictos entre operadores, bueno, entre países productores. Bueno, la hiperinflación es un fenómeno tremendamente destructivo y que no somos los únicos que tuvimos una hiperinflación, o dos o tres. Ahí en pantalla hay una lista con números que parecen increíbles, ¿no? De pronto Rusia, en plena guerra civil, después de la toma de poder por el partido bolchevique, a lo largo de 26 meses acumuló una inflación del 12.400.000%. ¡Ah! Y peor Alemania, que a la salida de la derrotada después de la Primera Guerra Mundial, entre el año 21 y el año 24, no tenía la recaudación, no le alcanzaba para nada, y para colmo tenía que pagarle a los aliados en oro o en libras esterlinas, le tenía que pagar el impuesto de guerra por haber perdido. Y entonces emitían a lo loco. Hay historias de que la gente iba al banco con carretillas y otra gente que empapeló la casa con billetes, porque ya no valían nada, valían menos que el papel. Entonces, bueno, Alemania en esas circunstancias, a lo largo de 16 meses, tuvo una inflación de 1,02 billones por ciento. ¡Wow! En menos de un año y medio, lo que valía un marco pasó a valer, no sé, hay que sacarle los dos ceros, entonces me queda en 10 sería 1000, pasó a valer 1.000 millones de marcos en poco menos de un mes, de un año y medio. Lo que valía un marco pasó a valer 1.000 millones de marcos. No se puede vivir así, chicos. ¿Entienden? Es una locura. La vida se apaga. Y vino el nazismo. No es casual. La gente pasaba miserias espantosas, era todo un caos. Pedro, tenés que gastar todo el dinero en el momento, ¿no? Claro, el que tengas, exactamente. Bueno, yo hacía eso en el año 89, avisaba en el año 89 con la hiperinflación. Yo trabajaba en un proyecto del Banco Mundial, financiado por el Banco Mundial del PNUD, cuando el Banco Mundial iba a pagarnos, le pagaba el Estado argentino, y el Estado argentino cuando quería depositaba la plata, lo convertía los dólares en pesos a un tipo de cambio muy inferior al de plaza, y lo depositaba en el banco, ¿no? Y nosotros íbamos con los cheques. Bueno, yo cuando me avisaba a la secretaria que íbamos a cobrar ya estaba depositada la plata, era en el Citibank, creo que cobraba en ese momento el cheque. Yo inmediatamente llamaba a mi señora, que no tenía celular en ese momento, llamaba a mi señora y le decía: anda al supermercado y compra todo lo que encuentres que puedas necesitar. Pero si ya fuimos el otro día al supermercado, me decía mi señora. No, andá y gastá la plata porque hoy me pagan, gastá todo, no te quedes con un solo peso. Era así la cosa. El que vendía maníes, el manicero de la esquina del INDEC, cada 2 horas paraba para ir a la casa de cambio a convertir los pesos en dólares, porque el maní seguía el precio por dólar, era un commodity. Entonces subía el dólar, subía el maní. Vendía garrapiñadas y tenía que ir cada 2 horas, cerraba el kiosco y se iba a una casa de cambio y volvía con los dólares. Y bueno, nosotros llegamos a tener, acá dice, creo, la Argentina,
donde estaba entre mayo de 1989 y marzo de 1990, en 11 meses, o sea, casi un año, hubo un 15.167% de inflación. O sea, lo que valió un peso en el primer mes llegó a valer 151,67 en el último mes. Es terrible, ustedes no tienen idea de lo que se vivió. Lo peor que vivieron ustedes fue el 2002, que hubo el 2002 y los últimos años, que en el 2002 hubo un 44, algo de inflación en el año. Los sueldos no aumentaron para nada. En los últimos años hubo inflación alta y los sueldos más o menos iban acompañando hasta las jubilaciones. Bueno, lo que pasa es que cuando pasan estas cosas es que no hay poder político tampoco. O sea, quedó disuelto el poder político. El gobierno de turno no pudo controlar la economía. No pudo hacer nada que le permitiera sobrevivir, y generalmente estos gobiernos caen porque quedan completamente incapaces de gobernar. Con tasas de inflación de esa magnitud no se puede gobernar. Tiene que cambiar el gobierno y venir otro, con alguna expectativa que genere otra expectativa, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes, de este tema de profundo contenido social? Aprovecho ir a buscar un vaso de agua entonces. Bueno, volví, no hay comentarios. Creo, a ver si hay comentarios, porque esto no me avisa. No hay comentarios. Bueno, seguimos entonces. Terminamos con inflación. Pasamos a desempleo. Parece una tontería la pregunta, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los efectos negativos del desempleo? Viejo, ¿qué me preguntás? Obvio que el efecto negativo del desempleo es paren la mano. No es ese. Ya se sabe que el desempleado sufre. Pero acá la pregunta es más general, va más allá del desempleado. Se pregunta por el perjuicio a la economía tomada en su conjunto. No solo el desempleado, sino todos nosotros los demás. Bien, entonces, el primer problema es que todos somos más pobres porque cuando hay desempleo, el producto generado por la economía es inferior a lo que podría ser, es menos. Entonces, por peor repartida que esté la cosa, hasta los más ricos pierden plata cuando hay desempleo. Desde el punto de vista del tamaño de la torta. También es cierto que cuando hay desempleo, es difícil conseguir trabajo y entonces la gente se ofrece por menos, ¿no? Pero eso es otra historia. Acá estamos tratando de ver las cosas que impactan en la totalidad del sistema. Y el segundo problema que sucede es que agrava la de por sí mala distribución del ingreso. La distribución del ingreso de por sí es mala, lo hemos hablado, por lo menos mi punto de vista, porque teniendo una economía de mercado hay siempre perdedores. Entonces siempre va a haber uno que gane más y otro que gane menos, sino ¿para qué queremos competencia? ¿En qué se fundaría la competencia de mercado? Bueno, quizás podría haber competencia de precio, pero no de ingresos, de alguna manera. En algún momento alguien quizás lo invente eso. Por ahora el sistema castiga los medios de vida del que no se adapta a las normas de productividad vigentes. Bueno, entonces acá lo que sucede es que pierden el ingreso, primero de todo, aquellos que tienen peor educación, menos cantidad de años de educación o peor educación. Fíjense, bueno, dicen,
hay un cuadrito acá que a mí me gustó mucho cuando lo descubrí, donde relaciona visualmente los niveles de educación, el nivel más bajo en el piso, que dice menos que un diploma de menos que secundario. El segundo nivel es diploma del secundario. Y así hasta llegar al grado doctoral, al doctorado. A la izquierda tenemos la tasa de desempleo y a la derecha el sueldo promedio semanal. Y fíjense qué interesante, en un momento donde la tasa de desempleo en Estados Unidos era del 4,3%, los que tienen mayor nivel de educación estaban en el 1,5 y en el 1,7%, mientras que los más descalificados laboralmente sufrían un 8% de desocupación. Uno de cada 12 tipos o damas no conseguía trabajo, ni una changa siquiera, porque desempleo es que ni una changa. ¿Se dan cuenta qué injusto el mundo? El que menos ganaba, ahora ya no gana nada. El que ganaba 493 dólares por semana contra el que sería un profesional, un médico, un abogado, 1.730 por semana, es el que primero se quedó sin desempleo. Sin empleo, perdón. O sea, ya me estoy cansando. Ya llegué a las 4:30, me estoy de hablar, cansa. Al revés de lo que dice alguna gente, ¿no? Claro, vos total hablás, ese es tu trabajo, hablar, y sí, pero cansa también hablar, aparte de preparar lo que uno dice, porque si no, no le pagan a uno. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se analiza, con qué indicadores se analiza el mercado de trabajo. Y lo que se analiza no es solamente cuántos están desempleados. Se analiza cuántos están desempleados y cuántos están subempleados o subocupados, lo mismo. O sea, que hacen changas o que trabajan pocas horas queriendo trabajar más. Entonces, bueno, tenemos la tasa de actividad. ¿Qué es la actividad? Actividad es que la población activa es la suma de los que trabajan más los que están desocupados. Si sumamos todos los que están trabajando, la cantidad de personas, más la cantidad de personas que están buscando trabajo y no consiguen, están buscando trabajo a los salarios vigentes, ¿no? Hacen la cola, saben que lo que le van a pagar más o menos tienen idea, y no es el problema, ponen la cola, pero no los toman. Bueno, a eso se llama población activa, al que trabaja y al que busca. La tasa de actividad es el cociente entre población activa y población total. La tasa de empleo, con la misma lógica, es el cociente entre población ocupada y población total. Y después tenemos otros dos indicadores, hay más indicadores, pero digamos los más importantes. Tenemos dos indicadores cuyo denominador ya no es la población total, en edad de trabajar generalmente. Se toma población total, depende del país, entre 16 y 65. En Bolivia creo que es de los 10 años. Bueno, entonces, en estos dos indicadores, la tasa de desocupación y la tasa de subocupación son la población respectiva dividido por la población activa, no la población total. Dividido por la población activa, nada más que la suma de los que trabajan y más los que no trabajan. Y en el numerador ponemos en la población desocupada los que no trabajan y están buscando. Y en el otro caso, en la tasa de subocupación, ponemos en el numerador la población que está haciendo changas o que trabaja permanente, pero menos horas de las que había trabajado. Zoe, ¿qué dice? ¿Qué tal? Zoe, no habías intervenido todavía. Perdón, profe, dijiste que la activa son los... La tasa activa alude a los que trabajan. La población activa
Sí, es la suma de los que trabajan, que no pueden encontrar un trabajo, pero lo están buscando. ¿Y cómo sabes quiénes están en la búsqueda? Con la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, estimada Zoe. El INDEC tiene un operativo que va a las viviendas, va a las casas. Que a tu casa y a mi casa nunca hayan venido no quiere decir que esa encuesta no exista. ¿Eh? Es una encuesta donde se le pregunta a la gente que está en edad de trabajar, se le pregunta si la semana pasada trabajó o no. Y si dice que sí trabajó, preguntan cuántas horas. Entonces, si dice que no trabajó, desocupado. Si trabajó menos de 35 horas en la semana anterior, esto lo toman como subocupado. Y Clara pregunta, la EPH, ¿no? Claro, la encuesta permanente de hogares, exactamente. Bien. Bueno, acá tenemos las definiciones taxativas de cada término de los que hablamos recién y se agrega alguno más. Se agrega el concepto de demandante o no demandante y se emplea el concepto de disponible o no disponible. Demandante es el que quiere cambiar de laburo. Puede estar trabajando, pero si quiere cambiar de laburo es población ocupada demandante. Y después tenemos la no demandante, población ocupada no demandante, está conforme con su laburo, pero quisiera trabajar más horas. Entonces se dice población ocupada no demandante disponible. Todo eso en violeta. Y después viene la población subocupada, que hay de dos tipos. Los que quisieran trabajar más horas, estos son los que trabajan menos de 35 horas, y quisieran trabajar más horas, son los demandantes. Hay un problema acá en el slide. Perdón. Población subocupada incluye también a los no demandantes. Esto es por no revisar las cosas. Perdón, chicos. Entonces tenemos la población subocupada demandante y la subocupada no demandante. La no demandante es la que está ok, trabaja 5 horas diarias, pero está conforme. En cambio, la subocupada demandante quiere trabajar más horas. Y después la población inactiva, que es los viejitos, los rentistas, los niños, ¿quién más? Las amas de casa que no salen a trabajar, que solo hacen las tareas hogareñas. Ustedes dirán, bueno, pero esto es discriminatorio decir que no trabaja si trabaja, porque son mujeres. Bueno, podría ser un hombre también que se quede a trabajar en la casa y no va a trabajar. En ese caso, es población no activa, sea hombre o sea mujer. Bueno, acá hay algunos datos que ya son un poquito viejos y seguramente ahora estamos muchísimo peor con el coronavirus, ¿no? Y bueno, muestra la evolución de los distintos clases los distintos conjuntos de gente por su situación socioocupacional que hablamos recién. Ahí se ven los valores de cada cosa. Y al final de todo, tenemos la población económicamente activa, que es el 100% de estos indicadores, y abajo dice presión sobre el mercado de trabajo. La presión sobre el mercado de trabajo es una medida de lo mal que anda el mercado de trabajo o lo bien que anda. Si la presión sobre el mercado del trabajo es pequeña, quiere decir que hay poco desempleo y poco subempleo demandante. Y que hay poca gente que quiere cambiar de empleo. En nuestro caso, habíamos llegado al cuarto trimestre del 2018 con una tercera parte de la población disconforme con su puesto de trabajo. Sea porque trabajaba menos horas que quería o porque quisiera ganar más. Bueno, así presenta con este gráfico de torta, presenta el INDEC las informaciones, sus informes de prensa que son mensuales. Acá tenemos lo mismo, pero con menos subcategorías para el mismo periodo.
Y acá nos muestra este gráfico que entre el cuarto trimestre del 2017 y el cuarto trimestre de 2018, la desocupación que dura más de un año pasó, que es esto del tono más rosadito claro, pasó del 2,6% de la población activa al 3%. Y que el total de desocupados pasó del 7,2% al 9,1%. O sea, a fines del 2018 estábamos bastante peor que a fines del 2017, en términos laborales. Bien, bueno, jóvenes, tipos de desempleo. Y con esto vamos a terminar hoy. Me decía Melanie, perdón, Melanie, decías, ¿puede repetir subocupado, demandante y no demandante? Demandante es que quiere cambiar de trabajo o quiere trabajar más horas y para eso tiene que cambiar de trabajo. Y no demandante es que está bien. Por ejemplo, un estudiante que tiene un laburito de 4 horas diarias, está fenómeno. Si se puede pagar todos sus gastos y ahorrar algo para las vacaciones, podría andar bien. Bueno, tipos de desempleo. Acá tenemos 3 categorías. El friccional, que es el que se origina en la rotación de los puestos de trabajo. Renuncia a alguien y tengo que ponerme a buscar al reemplazante. Eso lleva tiempo. El reemplazante está quizás, pero no lo sabe que yo lo estoy buscando. Y yo estoy buscándolo y no sé dónde está. A eso se llama desempleo friccional. Desempleo estructural es el que tiene que ver, por ejemplo, con las reestructuraciones productivas. Imaginemos, por ejemplo, que gracias al coronavirus, todos los docentes nos ponemos a dar clase por internet, hasta el más reacio termina, y de más edad, digamos, termina dando clase por internet. Entonces, cuando las universidades ven que, las facultades ven que todos los profesores pudieron dar clase por internet, dicen, fenómeno. Entonces, podemos, qué sé yo, empezar a grabar videos y reemplazar a los profesores. Y bueno, o bajarles el sueldo, tal no tienen que pagar transporte. Ese tipo de cosas pueden pasar. Eso lo que hace es reducir la demanda de trabajo. Por ejemplo, se pasa de fabricar relojes a cuerda a relojes electrónicos. Entonces, la mano de obra que se necesita es diferente. Ese es un problema estructural. Tenemos mano de obra que sirve para relojes a cuerda, pero no tenemos para sector electrónico, quizás. Entonces, esa gente va a quedar en la calle mucho tiempo, hasta que se decida a agarrar cualquier laburo y no uno de lo mismo que trabajaba. Y por último, el desempleo cíclico, que es el que se origina en lo que vimos de Keynes y de los ciclos económicos, se origina en los vaivenes de la demanda agregada. Entonces, bueno, cuando sube la demanda agregada tenemos un aumento, una reducción del desempleo, y cuando cae la demanda agregada explota el desempleo. Preguntas. Escucho preguntas y comentarios y críticas. Chicos, qué silencio, nadie escribe nada. Muy bien, Francisco. ¿Podría repetir el friccional? El friccional es... Cuando hay desempleo friccional, no es problemático en realidad. O sea, es poquito problemático. Se podría resolver se trata de resolver siempre con información, ¿no? Que los sindicatos llevan una lista de las vacantes que hay en las empresas de su ramo. Entonces, en las fábricas se pone la lista de los que están tomando en las fábricas, en el sindicato, se pone la lista, ahora debería ser en internet, yo no sé si hay algo de esto actualmente,
pero los obreros tendrían acceso entonces a conocer dónde pueden ir a pedir trabajo, o los desocupados, si es que hubiera esa información. Y lo mismo para las empresas, si supieran, arreglaran con el sindicato y el sindicato consigue el personal, no sé. O sea, información. La cuestión es más de información. Y existe ese desempleo friccional porque la gente en algún momento renuncia o la despiden y hay que conseguir otro. Y todo eso tardan en conseguir otro tipo que le reemplace al que estaba, las empresas. Bueno, después Emi dice, la causa del desempleo que da la inflación estaría asimilada más a la estructural o a la cíclica. ¡Ay, me mataste! La causa del desempleo que da inflación, que da la inflación. No entiendo. El desempleo no es inflacionario, es deflacionario. No es inflacionario. La inflación podría, vos decís que la inflación podría traer desempleo. Y podría traer desempleo si anulara la inversión, pero es muy indirecto. O sea, si de pronto cae la inversión por culpa de la alta inflación, entonces eso va a generar desempleo. Y ahí lo que tendríamos sería un desempleo cíclico probablemente. ¿Qué más? No sé si te conté lo que esperabas. Emi agrega, sí, lo habías dejado más al cíclico. Ok, Emi. Gracias a vos. Bueno, yo llegué hasta acá con esto. Escucho preguntas y si no, hasta el miércoles. Until Wednesday. Sí, ¿qué pasa con el tema de inflación? Digo, bueno, no es para tanto. Bueno, chao chicos, nos vemos el miércoles. Cualquier cosa me pueden mandar un mail. Ivo pregunta, cuando muchos insumos están indexados al dólar, ¿es de costos? Sí, tenés toda la... a ver, déjame pensar. Insumos, cuando cualquier precio está indexado al dólar, es de costos. Ojo con eso, Ivo, inflación de costos no es que suben los costos, sube todo. Todo. ¿Entendés? Pero sí. Pero ojo, tiene que haber recesión. Si vos tenés una inflación por más que sean los costos, ¿viste? Si vos tenés una inflación X, de X nivel, y los insumos o no insumos, algún servicio de uso final, está indexado al dólar y el dólar sube, ahí, si no hay recesión, si la demanda va a fenómeno, bueno, tendríamos que razonar al revés, tendríamos que pensar que gracias a que la demanda va a fenómeno, las empresas están bancando que les indexen los insumos y la gente se está bancando que le indexen al dólar, que le dolaricen los precios de las cosas, ¿viste? Entonces, podría ser inflación de demanda con indexación o podría ser inflación de costos. Todo depende de la coyuntura. Todo depende de qué momento del ciclo económico estés. Chao entonces. Suerte.